Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro de la palabra de Dios. Los saluda con mucho gusto, con mucho amor, su hermano y servidor, Donato Huesca. Feliz viernes. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da para compartir con ustedes, queridos hermanos. Lleno de bendiciones, un día lleno de bendiciones, un día lleno de mucho trajín, pero finalmente estamos aquí en este encuentro con la palabra de Dios. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, hermanos en Cristo. Antes de iniciar nuestro tema, hoy quiero iniciar con una breve oración, ¿verdad? Invocando al Espíritu Santo para que usted, hermano que me escucha, tenga esos oídos de discípulo, para que no solamente le entre por este oído y le salga por el otro, sino que la finalidad es de que nos entre por este oído, pero que no salga de aquí, sino que se quede en el fondo de nuestro corazón. Esa es la finalidad, ¿verdad? Entonces, y a mí pediré al Espíritu Santo que, bueno, como aquí vienen los dones que tiene el Espíritu Santo, pediremos el don, ¿verdad?, de consejo en este caso, porque se va a utilizar un poco de consejo, y el don que el Espíritu Santo nos quiera regalar, que el Espíritu Santo hable a través de mí para con todos ustedes, queridos hermanos, y que sea este tema lo mejor explicado que sea. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, te damos las gracias por este y todos los días que nos prestas de vida. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias por tu gran amor y misericordia. Y gracias también, Jesús, porque muchas veces me has reprendido a través de tu palabra, porque también tú buscas lo mejor para nosotros. Te pido, Señor Jesús, nos envíes tu Espíritu Santo, para que a través del Espíritu yo pueda hablar, yo pueda descifrar el tema que hoy corresponde, y que los hermanos que escuchen el día de hoy, sean católicos o no lo sean, les llegue en lo más profundo de su corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, Paráclito celestial, ven, Consolador del afligido, ven por medio de la poderosa intercesión de Mamita María, aquella mujer que tuvo y que es la única que ha tenido ese encuentro único y especial con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre mía, te pedimos que intercedas ante el Señor para que todos nosotros, tus discípulos, seamos precisamente eso, unos discípulos dispuestos a luchar, pero antes que nada a convertir nuestras vidas para llegar a la santidad, a esos ángeles, a esos santos del Señor y a todos nuestros santos, pero especialmente a mi santo de devoción, San Antonio de Padua y el gran San Pablo, que interceda por nosotros para que podamos nosotros también estar un día juntos con ellos, alabando y glorificando el santísimo nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues hoy me siento muy contento. Estamos iniciando con fuerza, estamos iniciando con ese gusto, con ese deseo de predicar la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar el primer bloque. El primer bloque consta de 5 temas. El primer tema es la verdadera iglesia de Jesucristo.
la verdadera iglesia de Jesucristo. El segundo tema del primer bloque sería la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía y qué hace la jerarquía? Tercero, en el primer bloque vamos a tener Biblia y tradición. ¿Cómo se fundó el Nuevo Testamento? ¿Realmente Dios aborrece, rechaza la tradición? ¿O qué tipo de tradición habla? ¿Verdad? Ese es el tercer tema en el primer bloque. Cuarto tema, imágenes sí, ídolos no. Hay que enseñar y hay que entender uno como católico la diferencia entre la imagen y entre un ídolo, ¿verdad? Una vez entendiendo esto, ya no hay confusión. Y por último, pero no menos importante, el tema será: ¿la iglesia bautiza niños? Ese será nuestro quinto tema del primer bloque. ¿La iglesia bautiza niños? La iglesia no bautiza niños, pero vamos a hablar en el quinto tema. Hoy estamos iniciando en el primer tema del primer bloque y el tema de hoy se llama la verdadera iglesia de Jesucristo. Y para iniciar y para vamos a, obviamente, como hemos estado hablando, no deben faltar las santas escrituras, ya sea, ¿verdad?, Reina Valera, ya sea latinoamericana, cualquier Biblia, ¿verdad? Después hablaremos la diferencia de las Biblias, pero por el momento vamos a enfocarnos ahorita en la Biblia, ¿verdad? Vamos a utilizar la Santa Biblia, que debe ser ya, urge, el libro, o más bien los libros de cabecera para todo católico, la Santa Biblia. También vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, el cual yo considero, esto es personal, considero que todos los grupos religiosos deberían de tener un catecismo. ¿Por qué o para qué? Porque como en este caso, la Iglesia Católica tiene el catecismo, están ahí cimentadas la fe que profesa la Iglesia Católica. Y con eso tú te vas al catecismo y dices, no, espérate, esto es lo que enseña la Iglesia Católica, porque el catecismo lo dice, lo avala. Pero cuando no hay, suponiendo, vamos a hablar de otros grupos religiosos que no tienen el catecismo de su propia iglesia, ¿qué pasa? Que ahorita te enseñan una cosa, mañana te enseñan todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba de lo que ellos realmente enseñan. Lo que ahorita es el fundamento principal de su doctrina, posiblemente de aquí a 20 años, dicen, no, estábamos mal, ahora vamos a enseñar otra cosa diferente. Y así se van. Un ejemplo, voy a hablar de nuestros hermanitos testigos de Jehová. Al principio, ellos creían en la cruz. ¿Sí? Oye usted bien, hermano. Ellos creían en la cruz como tal. Pero con el paso del tiempo, empezaron a dejar de creer en la cruz y empezaron a decir que la cruz era el arma o fue el arma que mató a Jesús. Cambian de doctrina, ¿verdad? Como cambiar de una camisa. Por eso la importancia de tener el catecismo, y yo pienso que deberían todas las religiones o grupos religiosos tener su propio catecismo, para que allí se rijan por lo que realmente enseña tal o cual grupo o iglesia. Porque a veces la misma iglesia que está en México enseña lo contrario a la misma denominación que está en Venezuela. Y son lo mismo, pero se rigen ahí más que nada por el pastor, que es lo que quiere enseñar, que es lo que quiere transmitirle a la gente. Entonces, no me voy a profundizar en esto porque esto no es el tema, pero es por esto estoy explicando el porqué, la importancia del catecismo de la iglesia. Y vamos a acabar usando la historia. La historia es súper importante, porque imagínense,
Si no tuviéramos historia, no tuviéramos antecedentes de nuestros antepasados. Si yo quiero saber mis antepasados, yo necesito leer historia. Ah, pues yo vengo de tal lugar, mis padres son estos, mis abuelos fueron aquellos, vivían en tal lugar, para yo saber de dónde vengo. Es importante la historia, la cual muchos no les gusta la historia porque en la historia vamos encontrando la luz de la verdad y a veces no queremos escuchar la verdad, ver la verdad. Queremos seguir en la oscuridad. Entonces, Biblia, documentos de la iglesia e historia. Eso es lo que utilizaremos el día de hoy para nuestro tema, la verdadera iglesia de Jesucristo. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Primer bloque, recordemos. Vamos a ver Juan 16:13. El Evangelio de San Juan 16:13. ¿Y por qué te voy a citar esta cita bíblica? Juan 16:13. Por algo muy importante, hermano. Dice la palabra de Dios, no lo dice yo, no lo digo yo. Dice Juan 16:13. Y cuando venga Él, ¿quién Él? ¿Quién Él? Ah, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Vuelvo a repetir, San Juan capítulo 16 versículo 13. Dice así la bendita palabra de Dios. Y cuando venga Él, ¿quién Él? El Espíritu de la verdad. Ojo, ojo, hermanos, ojo. Como hemos estado viniendo diciendo, ojo, pestaña y ceja. Pongámonos listos. Dice, el Espíritu de la verdad. No dice el Espíritu de las verdades. No. Aquí no hay muchas verdades. Aquí hay una sola verdad. Única verdad. Auténtica verdad. No hay verdades. Habrá tu verdad, mi verdad, pero no quiere decir que sea la verdad. Hay una sola verdad. ¿Y por qué estoy hablando de Juan 16:13? Donde nos habla que Dios nos enviará el Espíritu de verdad. ¿Por qué? ¿A qué quiero llegar con esto? Muy simple, hermanos. Todos dicen, con Biblia en mano, que son la verdadera iglesia de Jesús. Todos dicen, mi iglesia es la verdadera. Y con Biblia en mano, testigos de Jehová, mi iglesia es la verdadera. Mormones, mi iglesia es la verdadera. Católicos, mi iglesia es la verdadera. Todos se llaman ser la iglesia verdadera de Jesucristo. Pero no basta decir que mi iglesia es la verdadera. No basta decir eso. No basta enseñarlo con la Biblia. Porque ¿sabes por qué no basta enseñarlo solamente con la Biblia y decir que mi iglesia viene desde los apóstoles? No basta, y te voy a decir por qué. Porque posiblemente en este momento, yo empiezo aquí en mi pueblo a juntar la iglesia, a la comunidad. Y una vez que ya tenga 10 o 5 personas, ahora le pongo nombre a esa iglesia. Y ahora le voy a poner Iglesia de Jesucristo, la puerta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los primeros discípulos les llamaban los de la puerta. Entonces ya con eso yo alego que yo soy de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, porque dice uno, está aquí en la Biblia, entonces, y como está en la Biblia, yo soy. Oye, yo acabo de nacer hace 8 días como iglesia y yo argumento ser la iglesia de Jesucristo. Eso es imposible. Entonces, por eso la importancia de ver cuál es esa iglesia de Jesucristo. No basta solamente que me digas, es que el nombre de mi iglesia está en la Biblia. Cualquiera puede fundar su grupo en este instante y agarrar una cita bíblica de acá, y cualquiera puede decir, es que mi iglesia viene desde Jesucristo. Erróneo. Es como yo decirte que yo llegue yo a mi pueblo y que llegue yo en un Ferrari, ¿verdad? Voy en un Ferrari y que
yo presumo, bajo presumiendo, miren quién llegó, señores, ¿no? Y todos me preguntan, ese carro es muy bonito, ¿es tuyo? Y yo, obviamente, pues yo soy el que lo estoy manejando, ¿no? Es mío, claro. Pero hay un inteligente, va a haber alguien que va a pensar más allá y me va a decir, oh, es tuyo. ¿Sí? A ver, demuéstramelo. ¡Demuéstramelo! ¿Y cómo yo se lo podría demostrar? Obviamente que el título, que la registración, que los documentos estén a mi nombre. No solamente basta con palabras, sino hay que demostrar, ¿verdad? Porque posiblemente yo solamente soy el chofer y ando presumiendo que ese carro es mío. Entonces, esa es la importancia de ir conociendo más a fondo, comprobar. Por eso es la importancia, ¿verdad? La historia. Pero sin menos preámbulos, vamos a empezar porque el tema es larguísimo. No me pienso extender tanto. ¿Por qué? Porque es extenso y no quiero, ¿verdad? Que se extienda tanto para que no les quite yo tanto su tiempo. Entonces Juan 16:13 nos habla que Dios manda al Espíritu de la verdad, no de las verdades. No puedes decir, es que mi iglesia es la mía, la verdadera, es que esta iglesia... No. Una verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque actualmente se dice, los expertos, los eruditas de todo esto, se dice que hay 45,000 denominaciones. ¿Oíste bien, hermano? 45,000 denominaciones. Y todas se dicen llamar la verdadera iglesia de Jesucristo. 45,000 denominaciones fundó Cristo. Vamos a ver. Y dicen, eso no es lo peor, dicen los expertos, los eruditas, dicen que nada más en California se congregan, salen nuevas congregaciones, nuevas denominaciones, 5 congregaciones o denominaciones diferentes por semana. Escúchalo bien, hermano, por semana. Es interesante porque mucha gente lo empieza a ver con otro tipo, ¿verdad? De interés. Fundar grupos religiosos con otro tipo de interés. Pero San Juan 16:13 nos habla que Él nos mandará el Espíritu de verdad. De la verdad, no de las verdades. Entonces, una vez aclarando esto, nos habla en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, a ver, vamos a buscarlo porque, a ver, segunda de Timoteo, porque vamos a usar mucha Biblia, por favor, mientras yo lo estoy buscando, por favor, les sugiero que apunten, que vayan apuntando, ¿verdad? Para que ustedes corroboren lo que yo estoy diciendo. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Oiga, cuando yo estoy hablando de iglesias, no me estoy refiriendo de templo. No, yo no me estoy refiriendo al templo. Yo no me estoy refiriendo a un lugar específico. No, yo me estoy refiriendo a una congregación, a una feligresía. A eso me estoy refiriendo cuando Cristo fundó su verdadera iglesia. Yo no estoy diciendo que Cristo fue y construyó una iglesia, una construcción, un templo, un lugar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Él fundó su iglesia, pero hablando en el sentido de que había personas, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y para esto me hace recordar algo que me gustaría utilizar rápidamente. Quiero leer qué dice el diccionario. Voy a utilizar el diccionario para ver qué cosa dice y qué significa iglesia, ¿verdad? Iglesia, oigan bien, dice, iglesia en griego, dice, en el griego se usó la palabra iglesia, con K, iglesia, eso es en griego. Después al latín se utilizó la palabra eclesia, con doble C, y al español como iglesia, y continúa. En el Nuevo Testamento, la iglesia es
la comunidad cristiana. Los discípulos reunidos en asamblea. Oigan bien, es una asamblea, no es un templo. A eso estoy ahorita hablando, ¿verdad? De que estamos hablando cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. No en templo, sino en asamblea, en comunidad. Y dice así la bendita palabra de Dios, 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, 2, 3, 4. Dice, perdón, no es 2, es 1 Timoteo 2, es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra vez dice que quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, de la única verdad, no de varias verdades, de la única. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos a la plenitud, el conocimiento de la verdad. Ponga atención a esto, hermano, de la verdad. Entonces, para que esa salvación llegara a todo el mundo, ¿qué fue lo que hizo? Cristo quiere que tú, que yo, que los musulmanes, o sea, que todo mundo se salve. Pero para que la salvación llegara, ¿qué fue lo que Cristo hizo? No fue fundar una Biblia, no fue escribir Biblia y entregárselas al pueblo. Eso no hizo Cristo, eso no mandó Cristo. ¿Sabe, hermano, qué fue lo que hizo Cristo? Qué bueno que está usted pensando. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, o San Mateo, bueno, con mucho respeto, Evangelio de San Mateo 10:1. Y el Evangelio de San Mateo 10:1 nos va a aclarar qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. No fue escribir Biblia, vuelvo a repetir, fue y fundó su iglesia. Fundó una iglesia, fundó una asamblea, fundó una congregación. Y a esa iglesia, a esa congregación, le llamó apóstoles. Ellos fueron los primeros cristianos que formaron la iglesia. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice, Jesús llamó a los 12 y les dio poder sobre espíritus impuros para expulsarlos. Y bueno, continúa. Lo que quiero llegar es de que Jesús funda su iglesia, su asamblea, con los primeros 12 amigos de él, sus 12 apóstoles, como ahorita actualmente lo conocemos. Entonces, una vez sabiendo esto, funda su iglesia. Vamos a ver Mateo 16:18. Ya que fundó su iglesia, ya que llamó a sus 12, vamos a ver algo bien interesante ahí mismo en San Mateo, pero ahora 16:18, y dice así. Él, o sea, Cristo, ya sabía que iba a fundar su iglesia, pero que él físicamente no iba a estar aquí con nosotros. Físicamente, él le agradó, él quiso, él decidió dejar una cabeza visible. ¿Y quién es esa cabeza visible? Vamos a ver qué cosa dice la bendita palabra de Dios. Mateo 16:18 dice, y ahora yo te digo. ¿Quién está hablando aquí? Ahora yo te digo, Cristo le está hablando a Pedro. Cristo le habla a Pedro. ¿Y qué fue lo que le dice Cristo a Pedro? Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Dice Cristo, tú eres Pedro. ¿Y qué más? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
O sea, sobre este pilar principal voy a fundar mi iglesia, no mis 45,000 iglesias. O en otras palabras, no mis 45,000 congregaciones, asambleas. Porque recordemos que estamos hablando en este momento de iglesia, no en el sentido del templo, sino en el sentido de asamblea. Porque tiene otros significados la palabra iglesia. En este momento estamos hablando de iglesia en relación a asamblea. Y le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Habla en singular, una sola, no muchas iglesias. Mi iglesia. Y continúa. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, ¿qué te está diciendo a ti, querido hermano, y a mí? Que Cristo le agradó escoger una cabeza dentro de sus 12 apóstoles y quiso llamar a Pedro el fundamento principal de su iglesia visible. Y le dice que él es Pedro y sobre esa piedra que es Pedro edificará su iglesia. Y le da una promesa. Hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es que dice que ni las... Vamos a leerlo aquí porque luego ya no es del Evangelio de San Mateo. A veces ya cuando uno le agrega uno palabras, dice uno el Evangelio de San Donato o de San Yo porque le inventa uno. Mejor vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios. Dice, los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. O sea, la promesa es de que en esa iglesia que Cristo funda sobre los apóstoles y que toma de cabeza a Pedro, le da una promesa. ¿Cuál es esa promesa? De que ni los poderes del infierno podrán vencerla. Que esa iglesia estará viva, presente, constante, predicando, enseñando, formando. Nada ni nadie podrá vencerla. Sí, me estás escuchando. Nada ni nadie. Ni yo que soy un mal católico, ni algunos sacerdotes, nadie, ni siquiera el mismo diablo podrá acabar con la iglesia de Jesucristo. Muchos dicen, pero hermanos, sí creo que Cristo fundó su iglesia y creo que Cristo fundó tal iglesia. Sí, pero pero esa iglesia se corrompió, esa iglesia acabó, esa iglesia desapareció. Pero al decir esto, hermano, tú estás diciendo que Cristo es un mentiroso y que Él no puede sostener su promesa de que Él estará, dice, los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Tú le estás llamando mentiroso a Jesús porque dices, bueno, Él te está prometiendo que ni los poderes del infierno podrán vencerla. Y tú dices, bueno, pues sí existió en aquel tiempo, pero ahorita ya no existe, se corrompió, desapareció. Le estás llamando mentiroso. Fíjate bien lo que estás diciendo. Entonces, analiza muy bien. Vamos a ver, continuamos, ¿verdad? Porque digo que este tema es muy extenso y no quiero extenderme tanto. Vamos a ver Mateo 28:20. Seguimos ahí en San Mateo 28:20 y nos dice una forma muy bonita donde dice 28:20, dice: y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Y dice otra vez otra promesa. ¿Quién? Jesús les dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Alabado sea el Señor Jesús por esa palabra tan bonita, por esa promesa que nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin de la historia. La pregunta, hermano, que tú me escuchas y tal vez dices, como te mencioné, sí, pero bueno, esa iglesia ya se acabó. Ahora yo te pregunto,
¿acaso el mundo ya se acabó? Porque aquí dice que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos o hasta el final de la historia. Entonces, al decir la persona que se acabó esa iglesia, lo que tú estás diciendo también, que entonces ya el fin del mundo ya llegó. Porque la promesa es estar Jesús con su iglesia. Pero si tú dices que esa iglesia desapareció, se acabó, entonces estás diciendo que ya llegó el fin del mundo. Analízate lo que piensas. A veces te han metido ideas erróneas en tu cabeza, en la mía y en la tuya, por no instruirnos. Porque somos presas fáciles de los no católicos, porque nosotros muchas veces no estamos formados. Y cualquier viento de doctrina, dice la palabra de Dios, nos atrae como canto de sirena. Vente conmigo que aquí serás salvo. Vente conmigo que aquí sanarás. Vente conmigo porque la iglesia es mala. Y infinidades de acusaciones que hacen a la iglesia católica, porque nosotros no estamos cimentados, no hemos conocido nuestra fe con la palabra de Dios. Entonces, Mateo 28:20 nos dice que Él estará, Jesús mismo estará con nosotros hasta el final de la historia. Nada ni nadie puede vencer esa iglesia. ¿Sí? Nadie. Hay malos obispos, no vamos a tapar el sol con el dedo. Hay malos obispos, han dado mal testimonio de la Santa Madre Iglesia. Eso es verdad. Pero ni ellos podrán vencerla con esos malos testimonios. Hay malos seminaristas, hay malos sacerdotes, hay malos catequistas, hay malos laicos, misioneros. Habemos malos, mal testimonio. Andamos con la Biblia en mano y en cuanto la dejamos, empezamos a vivir una vida como verdaderos paganos. Estamos en la iglesia y casi le decimos al santo, bájate que ahora me toca a mí. Pero cuando sales del templo, te transformas en un vil pagano, peor que los paganos. Fíjate cómo vives, hermano. Fíjate cómo hablas. Fijémonos, pongámonos el saco a nosotros mismos, para que con tu ejemplo sigamos atrayendo a la gente a la iglesia que Cristo fundó. Vamos a seguir descubriendo cuál es esa iglesia. Ya veremos que Cristo funda su iglesia llamando a los apóstoles y que esos apóstoles no les da el cargo a todos de liderar su iglesia. Se le habla específicamente a Pedro. Pedro, la cabeza, el primer papa de la iglesia católica. Y les da promesas, que ya las leímos, Mateo 16:18, Mateo 28:20. Pero vamos a seguir leyendo para que no nos atrasemos. Una vez descubriendo esto, vamos a ver Efesios 5:23. A ver, vamos rapidito, 5:23. Y dice la bendita palabra de Dios, dice que Efesios 5:23 al 25, lo voy a leer, dice, el hombre es cabeza de la mujer. No vamos a hablar de esto en este momento, yo quiero llegar al punto. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza invisible, porque la cabeza visible ya sabemos que es Pedro, el Papa y todos sus descendientes. Entonces dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuyo cuerpo, del cual es mismo Salvador. Que la esposa pues se someta todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Y continúa, maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, no a sus iglesias, hermano. Ojo, pestaña y ceja, listos. Dice, maridos amen a sus esposas, como Cristo amó
a la iglesia, no a sus iglesias, no a sus iglesias, a su iglesia, a su única iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, no por ellas, no por las 45,000 iglesias, por una iglesia, por una asamblea, por una denominación, por una esposa, que la esposa de Jesucristo es la iglesia. Entonces, una vez que ya entendamos que Cristo funda su iglesia y que esa iglesia es la iglesia católica y que esa iglesia es la esposa de Cristo, te tengo muy buenas noticias y puede también que sean malas noticias para ti. Si tú ya sabes que esta iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, es la verdadera y que esa iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿sabes qué? Tú tienes que estar dentro de esa iglesia. Tienes que amar a esa esposa de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, te estás volviendo vamos a llamarle, no, esa no es la palabra, ahorita se me fue la palabra, entonces, al tú serle infiel a la iglesia verdadera de Jesucristo, al tú saber que Cristo funda su iglesia y esa es su esposa, y tú perteneces a otra iglesia, ahora que lo sabes, ¿sabes cómo se llama eso? Le eres infiel a Cristo. O sea que eres un adúltero espiritual. ¿Me escuchaste bien? Con todo amor para ti, hermano, hermana que me escuchas. Eres un miembro de la iglesia infiel y te fuiste detrás de otra iglesia que Cristo no la fundó y que se le atribuyen a Cristo como esposa de Cristo, que tampoco tiene muchas. Te fuiste con otra esposa que Cristo no la llama esposa. Cuando nos salimos, nos volvemos infieles a Jesucristo. Porque posiblemente me dices, como lo dice aquí, escucha, voy a seguir leyendo. Dice, estoy en Efesios 5, ahora voy a leer el 27. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, ¿para purificar qué? Su iglesia, que su iglesia es la esposa de Cristo, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. La iglesia de Jesucristo, eso es, santa. No es perfecta, es santa. Es imperfecta porque tú, hermano católico, y yo somos parte de esa congregación, somos parte de esa asamblea. Y por lo tanto, tú y yo somos imperfectos. Es santa porque su fundador es santo. Porque habita el Espíritu Santo. Porque ahí está la plenitud del santo de los santos. No porque yo estoy congregado ahí, no porque tú eres parte de esa congregación. Entonces, tal vez te vislumbró otra iglesia. Entre paréntesis, otra congregación, porque dicen unos, y yo lo he escuchado muy frecuente, es que la iglesia católica hace esto y esto mal y esto aquello y esto aquello. Y en este grupo en el que estoy es perfecto. Yo lo he escuchado. Pero con el paso del tiempo te das cuenta que no es así, que en todas las iglesias existe el pecado. Que por el momento te tratan como un rey cuando llegas al nuevo grupo religioso, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que hay mucho defecto, mucha imperfección. ¿Por qué? Porque los que lo formamos somos pecadores. Somos pecadores. Nadie puede decir, yo no soy pecador, porque se mentiría a sí mismo.
Recordemos lo que dice a la carta de San Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8. El que dice que no es mentiroso se miente a sí mismo. Entonces, existe eso, hermano. Yo te invito a que reflexiones, que pienses, que si ya estás contaminado, como yo lo estuve, por las ideas, por las doctrinas no católicas, porque yo te soy sincero, yo visité, antes de entrar un poquito de lleno a la Santa Madre Iglesia, yo visité algunos templos no católicos por complacer a mis amigos, por complacer a algunos familiares, por curiosidad, y estuve visitando. Yo nunca me bauticé ni nada, pero sí de vez en cuando iba. Pero una vez que yo entendí y vi con las Santas Escrituras, con el catecismo, con la historia de que Cristo funda una sola iglesia, me dije, yo no puedo serle infiel a Cristo. Yo no puedo decir, bueno, puesto que esta mujer ya no es buena, hablando en la iglesia, me voy a buscar otra mujer. Imagínense, la gente que está casada, que diga, bueno, es que mi mujer, pues ya no es la misma de antes, pues la voy a dejar y me voy a conseguir otra. ¿Sería correcto? No. Lo correcto es quedarte con sus desperfectos. Quedarte con esa mujer es con todos sus desperfectos. Con su carácter que es de un genio fuerte, con lo que sea, pero ahí tienes que estar con esa esposa. No puedes decir, bueno, es que esta esposa ya no la quiero, es que esta esposa ya me salió malita, es que esta esposa ya está viejita, hay que dejarla y hay que agarrarse una nueva, una que me ofrezca algo diferente. No vayamos a hacer como la reflexión de aquel hombre que le decía a Dios, ya tenía sus años, y la esposa también, y le decía, Señor, pues mira, mi esposa ya está grande. A mí me gustan las jovencitas, le decía en su reflexión. Señor, ¿no será que me la puedes cambiar? ¿Esta mujer de 50 años me la podrías cambiar por 2 de 25? O sea, ¿no será que querramos cambiar nomás por decir, es que la iglesia católica hace esto, hace aquello, y dice esto, y se mete en política y bla, bla, bla? Y quieres cambiar de iglesia, de esposa, para que otra esposa, otra iglesia te ofrece algo diferente. Mucho cuidado, mi hermano, mucho cuidado, mi hermana, tú que me escuchas, y si ya estabas o ya estás, ¿verdad? Con ese pensamiento, mucho cuidado, te lo digo yo, que yo también estuve congregándome, visitando algunas diferentes congregaciones. Mucho cuidado, te lo digo, porque te vuelves se me olvidó la palabra esta, te vuelves sí, que buscas otra mujer, eres infiel a Cristo. Vamos a continuar porque el tema es largo. Entonces, ya que vimos que la iglesia es la esposa de Cristo, vamos a ver cómo trata Jesús esa iglesia. ¿Cómo la trata? Tiene que tener cualidades para ver si esa iglesia donde tú te congregas o donde yo me congrego realmente es la iglesia de Jesucristo. Ya miré que dice el Mateo 16:18 que Pedro es la cabeza visible, pero eso no me basta. Podrías decir tú, o como yo dije, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Y ya me dije que hay una promesa, pero ¿qué más? Bueno, vamos a seguir descubriendo lo que dice la palabra de Dios aquí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 29. El 29 que dice así, dice, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo.
Oye, hermano, qué bonitas palabras. Dice que Él la cuida. No desprecia su iglesia. No desprecia su esposa. No. Aunque esa esposa, muchas veces los que formamos esa esposa que es la iglesia, hablando en asamblea, somos rebeldes, somos mal ejemplo, somos mal hablados, somos drogadictos, somos borrachos. No por eso no la cuida. La cuida, la protege. Pero vamos siguiendo a ver qué más dice. Vamos a buscar Hechos 2:42. Vamos a ver qué cosa hace Cristo aparte de cuidarla. Hechos 2:42. Dice Hechos 2:42. Nos habla que hace algo especial por su iglesia, por su esposa. ¿Y qué cosa es lo que hace? ¿Qué hacen esta iglesia que la va, o esta esposa, que la va a hacer diferente a las demás iglesias o a las demás esposas de Jesucristo? Vamos a escuchar, ojo, pestaña y oreja, ¿qué es lo que dice? La primera comunidad. Es el título de la santa palabra de Dios. La primera comunidad, así dice. Hechos 2:42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. La primera comunidad eran asiduos, o sea, iban frecuente, se juntaban frecuente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué más hacían? Vamos a ver. A la convivencia fraterna. Oh, o sea, que se juntaban, convivían. ¿Y qué más? Y a la fracción del pan. Oh, o sea, la fracción del pan. O sea, tenían misa. O sea, celebraban y creían en la Eucaristía. Sí, exactamente. Esa iglesia, la iglesia verdadera de Jesucristo, era eucarística. Creían en Jesús Eucaristía. No en una Eucaristía o un pedazo de pan, como nos dicen por allá afuera. No en una simple representación de la cena del Señor. No, en eso no creía la primera iglesia de Jesucristo. La primera iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo era eucarística. Qué interesante. Ahora analízate o analiza las demás iglesias o esposas de Jesucristo, entre paréntesis, si ellos celebran la Santa Misa. Si ellos creen realmente que Cristo está en ese pedacito de pan. Te invito a que analices, que investigues si realmente creen ellos eso. Para empezar, no podrían. ¿Sabes por qué? Porque para hacer eso se necesitan sacerdotes. Porque Él es el único, el sacerdote es el único que puede ofrecer el gran sacrificio a Dios por medio de Jesucristo. Y si no hay sacerdotes en las demás congregaciones, entonces por eso es que ellos no pueden hacer la transustanciación. ¿Y qué es eso? Es el convertir en las especies del vino y del pan en el cuerpo del Señor y en la sangre del Señor. No como un mero símbolo, sino como verdadero. Era y es eucarística. Y habla otra cosa. Dice que se reunían a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué me dice esto? Oh, o sea, ¿pedían por los demás? Sí, pedían por los demás. Lo que se le conoce en la Santa Iglesia como las oraciones
universales. Cuando vas a la misa y después de haber escuchado ya la palabra de Dios y todo, pasa un servidor y da y proclama las oraciones universales, donde dice: por el Papa y los obispos, para que sean un verdadero ejemplo al pueblo de Dios. Y todos contestamos. Ustedes saben cómo contestan, si es que están yendo a la misa, ¿verdad? Los que no están yendo a la misa, pues te invito a que vayas a la fracción del pan, te unas a esa iglesia, a esa esposa de Jesucristo, que no le seas infiel a Jesucristo, porque te vuelves. Al tú salirte de esa iglesia de Jesucristo, al tú estar en otra iglesia de Jesucristo, tú te vuelves y estás siendo, se me olvida mucho esta palabra, no lo sé por qué, pero te vuelves tú y yo un infiel a Jesucristo. Yo te invito a que reflexiones, yo te invito a que investigues por tu propia cuenta, que no nomás te dejes llevar por lo que yo digo, por lo que te dicen por allá afuera. No, investiga por tu cuenta, investiga por tu cuenta y vas a ir descubriendo muchas cosas. Cuidado hermano, si te quieres salir de la iglesia. Te voy a dar la última cita y después hablaremos del catecismo, con el catecismo. Vamos a buscar Gálatas. Es una cita bíblica muy fuerte, pero se tiene que hablar, se tiene que decir. Dice Gálatas 1:10. Dice: ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con quién tratas de conciliarte? ¿Con los hombres o con Dios? Y continúa. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, yo ya no sería siervo de Cristo. Oye lo que dice San Pablo a la comunidad de Gálatas. ¿A quién tratamos de complacer? ¿Al hombre o a Dios? Porque si tú o yo trata de complacer al hombre, ya no seríamos siervos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo. Primero, tienes que complacer al Señor Jesús y estar dentro de esa iglesia del Señor Jesús y amar esa esposa del Señor Jesús. No seas un infiel. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Trato de complacer a mi Señor. Me estoy esforzando por complacer a mi Señor, de agradarle a mi Señor. Yo te invito que también te esfuerces por agradarle a tu Señor, ya no a los hombres. Muchos callamos, muchos ya estamos despiertos, muchos estamos creciditos un poquito en lo espiritual, pero por temor a represalias, por temor a insultos, por temor a amenazas de muerte y muchas otras cosas, te callas la boca y no dices, pues ¿sabes qué? Estás pecando. ¿Ah? Sí, estás pecando. Y a eso se le llama pecado de omisión. Recuerda que en la iglesia decimos, por mi culpa, por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de admisión. Estás admitiendo muchas cosas que tú sabes que son incorrectas, pero te gusta complacer a los hombres y no a Dios, y prefieres callarte. Prefieres no decir nada. Hermano, hermana, que tú me escuchas, ten cuidado. No complazcas al hombre. Todo lo que hacemos apologética no es fácil, porque tenemos muchas amenazas, muchas represalias. Muchos familiares se molestan, muchos amigos se alejan.
Pero ¿a quién tratas de complacerle? ¿A los hombres o a Dios? ¿Quién está quién es el centro de tu vida? Esa es una pregunta bien importante. ¿A quién quieres complacer? Sin importar la consecuencia que venga. Yo te invito, hermano, que pienses, que reflexiones. Y te exhorto y te animo a que trates siempre, en todo momento y en todo lugar, a complacer a ese Dios bueno y maravilloso que es Cristo Jesús. Y que te enamores de su iglesia, de su esposa. Que no seas infiel. Que la ames con todo tu corazón. Y aporta esos talentos, esos dones que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Muchos dicen, hermano, hermana, yo no tengo nada. El Señor o el Espíritu Santo no me ha regalado nada a mí. Claro que sí tienes. Claro que te ha dado. Simplemente tal vez no los has encontrado. Búscalos con todo tu corazón y yo te aseguro que tienes más de uno. Concluimos con la parte bíblica, ¿verdad? La parte bíblica, concluimos con esto y vamos a ver la última. Me gustaría ver la última cita bíblica y vamos al catecismo. Esta está muy fuerte, pero tengo que hablar. Es Primera de Juan. A ver, dice Primera de Juan, capítulo 1, más bien capítulo 2, 18. Juan 2, 18. Cuidados, hermanos, Esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Cuidado. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Y dice así la bendita palabra de Dios: hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Anticristo. Y dicen por ahí, el Papa es el anticristo. El Papa es el hijo. Bueno, y empiezan. Pobres, repiten como loros, pero no saben quién es el anticristo. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el anticristo? No es el Papa. Oye bien. Pero ya han venido varios anticristos. Varios anticristos. O sea, no solamente uno. No, hermano. Varios anticristos. Y dice, por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Y quién es el anticristo? Bueno, vamos a ver. Dice, esa gente. Es gente. O sea, no es uno. No, son muchos. Muchos. Dice, esa gente salió de entre nosotros. ¿Cómo? Sí, esa gente salió de entre nosotros. O sea, que el que se sale de la iglesia verdadera de Jesucristo no solamente le es infiel a Jesucristo, no solamente, ¿verdad?, traiciona a Jesucristo, sino que se vuelve un anticristo. Eran de los nuestros, estaban en la iglesia católica, pero les hablaron bonito allá, pero les dieron ayuda económica allá, pero los engañaron y se fueron de entre nosotros. Pero no eran de los de nosotros. Dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. No eran. Eran cristianos católicos disfrazados. Tal vez católicos realmente verdaderos, pero no estaban instruidos en la palabra. Lamentablemente pasa mucho eso. Se nos va la gente. No porque sean malos, vuelvo a repetir, sino porque falta de instruirlos. Y dice, si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido. Qué palabras tan fuertes. Ya no permitas, hermano, que se vaya más gente de nosotros.
Pero viendo televisión no vas a lograr haciendo nada. No. La lucha está allá afuera, con el compadre, con el tío, con el sobrino, con la esposa, Es cosa de que en la casa entre alguien con doctrina diferente y ese alguien empieza a invitar, a propagar su nueva fe con el resto de la familia. Empieza uno y acaban yéndose familias completas. Mucho cuidado. Tú que me escuchas, tú que estás aprendiendo, tú que tienes ese deseo de evangelizar, evangeliza a tu gente, evangeliza a tus vecinos, evangeliza en tu iglesia doméstica y en la iglesia, hablando en el templo. Muéstrales la verdad, no las verdades. Hay una sola verdad y esa verdad es que Cristo fundó una sola iglesia. Ahora vamos a hablar rapidito, ¿verdad? En el catecismo de la Iglesia Católica, que como yo dije, todas las iglesias deberían de tener su catecismo para que no estuvieran cambiando, no estén cambiando doctrinas cada vez que se les ocurra. Voy a utilizar el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 811. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 8:11. Por ahí escríbelo. Y dice, vamos a hablar, si la iglesia se dice, más bien, si el catecismo dice si hay muchas iglesias o hay una sola iglesia. Vamos a ver qué dice el catecismo. Dice el catecismo en el numeral 811. Estamos hablando del catecismo, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy utilizando ahorita esto. Y eso es lo que dice la Iglesia Católica. ¿Cuál está? Esta iglesia, la católica, es la única iglesia de Jesucristo. Si escuchaste bien, la Iglesia Católica es la única que se atribuye esa gracia de ser la única iglesia de Jesucristo. Y lo podemos comprobar bíblicamente, históricamente, arqueológicamente, pero todo con calma. Dice, ¿cuál? La Iglesia Católica es la única iglesia de Jesucristo, de la que confesamos en el credo. Si tú pones atención, hermana, en el credo, dices, creo en la iglesia. Y continúas. Ojalá y estés poniendo atención cuando estés profesando tu fe, cuando estés profesando el credo, que no lo repitas como periquito. No, que estés consciente de lo que estés diciendo. Y si no estás de acuerdo con lo que estás diciendo, mejor no lo digas. Porque estás profesando una fe universal, única y especial. Decimos, creo en la iglesia. Que es una. Es una, no muchas, es una. Santa. Católica y apostólica. Tú afirmas que crees en esa iglesia, que es una, no 45,000, una iglesia, hermano. Piensa lo que estás diciendo y analiza. Una, santa, católica y apostólica. Los 4 atributos de la Santa Madre Iglesia, de lo cual vamos a continuar hablando en este momento. Pero la Iglesia de Jesucristo, en el Catecismo numeral 811, afirma ser la única, la auténtica Iglesia de Jesucristo. Que si tú quieres irte a otra iglesia sabiendo que Cristo fundó su iglesia, que Cristo ama, cuida y alimenta su iglesia, si tú te quieres ir de ella, nadie te puede detener. Pero cuidado, te vuelves un anticristo. Y si tú me estás escuchando que ya te fuiste y sigues allí en esa iglesia que no es de Jesucristo, que
esa iglesia que no es la esposa de Cristo, sigues allí, y que aún sabes que porque te saliste de la iglesia católica te vuelves en un anticristo, cuidado, hermano, porque a Jesús no solamente se le ama, también se le obedece. Y si Él fundó su iglesia, te corresponde obedecerlo. ¿Cómo? Siendo parte de esa iglesia. No es la iglesia de tus gustos. No es la iglesia de que se ajusta a tus necesidades. No. A la iglesia de Jesucristo. Imagínate, hermano, hermana, que solamente, digamos, todas hay familias. Vamos a hablar de la familia. En las familias está conformada de papás, los hijos, la hija, ¿verdad? Y mi vecino también tiene su familia. Imagínate que yo decir, bueno, mi familia es mala, en mi familia hay borrachos, mi papá le pega a mi mamá no le cocina a mi papá, mi hermana es floja, es drogadicta, bueno, pues esta familia no me gusta porque es mala. Mejor me voy con la del vecino. ¿Es correcto? ¿Es correcto abandonar mi familia porque no es perfecta e irme con la que creo que es perfecta? ¿Verdad que no? ¿Es correcto dejar a mi esposa? ¿Es correcto que tú dejes a tu esposa, a tu esposo, por otro mejor? Guapo, musculoso, inteligente. ¿Es correcto? Yo creo que no. Entonces, como no es correcto, tampoco es correcto dejar la iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, por otra iglesia mejor. Mucho cuidado. Numeral 8:16 vuelve a afirmar lo mismo. Perdón. En el numeral 8:16 dice así. Dice, la iglesia es la iglesia 8:16. La única iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador, después de su redención, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Vuelvo a repetir, estoy ahorita leyendo Catecismo de la Iglesia, numeral 8:16. La única iglesia de Jesucristo, ¿cuál es esa? La iglesia católica, es la iglesia de nuestro Salvador. Después de su resurrección, la entregó a Pedro. Se la entregó a Pedro. ¿Para qué? Para que la pastoreara. Pedro, nuestro primer papa, se la entregó para que la cuide. Para que cuide esa esposa de Jesucristo. Para que la siguiera alimentando. A través de la fracción del pan para ofrecérsela al pueblo. Le encargó a él y a los demás apóstoles a que la extendieran y la gobernaran. Qué interesante leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya que entendimos esto de la Iglesia Católica, vamos a rápidamente a hablar de los atributos, que son 4 atributos de la Santa Iglesia Católica. Decimos que es una, santa, católica y apostólica. Son 4 atributos y los repetimos, pero muchas veces no nos han catequizado, no nos han enseñado a entender por qué lo decimos. Repetimos, pero a veces no sabemos ni qué estamos diciendo. Pues hoy es una gran bendición para ti y para mí que estamos aprendiendo juntos en la escuelita de la palabra de Dios y vamos a leer el Catecismo de la Iglesia en el numeral 813. Numeral 813. Y dice así la bendita palabra de Dios, haciendo referencia a que decimos que la Iglesia Católica es una. Dice,
813. Ok, dice, la iglesia es una. Numeral 813 del Catecismo. La iglesia es una debido a su origen. Desde el principio, desde que empezó, ha sido una, no 45,000. Y continúa. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La iglesia es una debido a su fundador. Es una debido a su fundador porque fue uno solo el que la fundó y fundó una sola iglesia. Pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? La iglesia, la esposa de Jesucristo. Y en un solo pueblo. Qué bonito leer el catecismo de la iglesia. Vas entendiendo. Son como rayos de luz que llegan a tu mente y le va dando más sentido. Y vas enamorándote más de tu iglesia. Y dices, aquí de la iglesia nadie me saca. Y solamente me sacará cuando yo me muera. Y eso, quién sabe, porque queremos estar con Cristo, y donde está Cristo está su iglesia. Amén. Dice, ahora eso dice en el numeral 813, haciendo referencia a que decimos que es una. Y decimos también, el segundo atributo de la Santa Madre Iglesia, decimos que es santa. Eso está en el numeral 823. Numeral 823 nos va a explicar por qué decimos que es santa. No porque yo estoy ahí, yo no soy santo. No porque tú estás ahí, porque tú tampoco eres santa. No porque los sacerdotes están ahí, porque tampoco son santos. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 823. Dice, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. No puede dejar de ser santa. Y continúa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su iglesia como amó a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso es santa, hermano, porque Él la santificó. Santificó su iglesia, santificó su esposa, santificó su pueblo, porque Cristo es el santo de los santos, porque se lee el santo evangelio, porque reside la plenitud del Espíritu Santo en esa santa iglesia apostólica. Ahí es donde yo quiero estar y espero que tú también. Entonces, dicho esto, vamos a continuar en el tercer atributo de la Santa Madre Iglesia, que decimos que es católica. En el numeral 830 dice, ¿qué quiere decir la palabra católica? Ya lo sabemos que en Marcos 16:15 nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Vayan por todo el mundo. Quiere decir que la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, es universal. Está en todo el mundo. Bíblicamente estamos hablando, pero ahora vamos a ver qué dice el catecismo. El catecismo de la iglesia en el numeral 830 habla sobre qué es la iglesia católica. La iglesia, en efecto,
ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad. Perdón. 8:30 dice, la palabra católica significa universal. Vuelvo a repetir, la palabra católica significa universal, que está en todo el mundo, como nos dijo Marcos 16:15. Está donde tú estés, ahí está la iglesia. Tú te vas de vacaciones a Europa, Francia, España, Brasil, a Uruguay, ahí está tu iglesia. Si tú amas esa iglesia, si tú amas esa esposa, tú la vas a buscar donde quiera que la encuentres, porque extrañas esa iglesia, porque quieres ser parte de esa iglesia, de esa asamblea. Amas, buscas, extrañas. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, sea cuestiones de trabajo que te mandaron a otro país, a otro estado, ahí está tu iglesia. Te fuiste de vacaciones, ahí está tu iglesia. Recuerda que el verdadero católico, el verdadero cristiano católico no debe tomar vacaciones espirituales, pues el demonio no toma vacaciones. Ese anda como león rugiente a ver a quién devorar. Abusado. Mucho cuidado. Entonces, dice el numeral 8:30 del Catecismo de la Iglesia que la palabra católica significa universal en el sentido de totalidad o en el sentido de integridad. La Iglesia católica tiene un doble sentido. Tiene doble sentido, pero es universal por su totalidad. Eso es lo que estamos profesando como católicos. Es universal nuestra iglesia. Lo que tú escuchas aquí en México, en Estados Unidos, lo vas a escuchar en Francia, en Italia, lo vas a escuchar en Brasil, en Guatemala, en Puerto Rico, lo escuchas, son las mismas lecturas. ¿Por qué? Porque es una unificación, porque es la misma iglesia, la misma esposa. Como último, decimos que es apostólica. La iglesia es apostólica. ¿Por qué? Vamos a leer el numeral 857. 857 dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Oiga, qué bonito, hermano. Dice que fue y permanece edificada por el fundamento de los apóstoles. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Cuando uno va descubriendo, va uno conociendo. ¿Por qué decimos los 4 atributos de la Santa Madre Iglesia? Católico, decimos, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Ahora dilo con orgullo, dilo con mucho orgullo sano. Santo, es decir, yo soy católico, apostólico. Mi iglesia es universal, es única. Siéntete orgulloso de lo que eres. Cuando tú te identificas con la iglesia, te sientes orgulloso de ser católico, cristiano católico. Con esto concluimos hablando del catecismo de la iglesia, porque posiblemente por ahí me dijeran, bueno, es que el catecismo es para los católicos. Posiblemente hay alguien que me está escuchando que no es católico y dice, bueno, a mí que me interesa lo que dice el catecismo de la iglesia. Ah, ¿esto te va a interesar? Historia. No le tengas miedo a la historia, hermano. La historia avienta rayos de verdad, rayos de la única verdad, de dónde procedes o de dónde procede en este caso la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Y quiero empezar hablando
de cómo podemos comprobar nosotros que nosotros venimos, aparte de lo que ya vimos, que nosotros venimos desde los apóstoles. ¿Cómo podemos comprobar aparte de que con el catecismo, con las santas escrituras? Bueno, con la historia. La historia arroja una lista de papas interminable desde el primer papa, que es San Pedro, hasta la actualidad, que es el Papa Francisco. Tenemos actualmente 266 papas, desde el primero hasta el momento. Ininterrumpidamente hemos tenido papas. De esa es una forma que podemos demostrar que nosotros venimos desde los apóstoles, como nuestro primer papa visible, que es Pedro, que el mismo Jesús le habla a Pedro y le dice: sobre ti, Pedro, edifico mi iglesia. Sobre ti, Pedro, quiero que lideres mi iglesia, que la lleves, ¿verdad? Que la cuides. Le dio un cargo a Pedro y a esos Pedros que vinieron a través de los siglos. Vamos a ver una pequeña lista, no vamos a hablar de todos, pero en este libro habla del primer papa, que es San Pedro. Luego siguió San Lino, e incluso da los años en el tiempo en el que estuvo en el papado. En este caso, San Lino estuvo del 67, después de Cristo, 67. Imagínate, desde el 67. Pedro fue el primero. Y de ahí siguió Lino, que Lino estuvo en el papado en el año 67 al 79. San Anacleto estuvo en el papado del 79 al 92. San Clemente I, del 92 al año 101. San Evaristo, del año 101 al año 105. San Alejandro, y ahí continúa, ¿verdad? Y sigue, no podemos, ¿verdad?, estar leyendo todos, pero voy a acabar hasta aquí. Mire, son 266 papas y voy a leer los últimos que tenemos. San Juan, Juan XIII fue el papa número 261, que estuvo en el papado de 1958 a 1963. De ahí le siguió Pablo IV, fue el papa número 262, que estuvo en el papado de 1963 al 78. Luego siguió el papa número 263, que fue Juan Pablo I. Y da la fecha. Y luego el papa número 264 fue Juan Pablo II, que estuvo en el papado en 1978 al 2005. Y luego fue el papa número 266, Benedicto XVI, desde 2005, ¿verdad? Y luego se eligió a lo que actualmente tenemos como el Papa Francisco. 266 papas. Desde Pedro hasta actualmente San Francisco, en este caso, Papa Francisco. Podemos lograr esta historia, ¿verdad?, leyendo los libritos de apóstoles de la palabra. Es una forma de explicar que nosotros venimos. Todo lo contrario a nuestros hermanos separados, que ellos no tienen historia, incluso le tienen miedo a la historia, porque saben que al leer historia se van a topar que su iglesia fue fundada hace 100 años, 200 años, y para ejemplo, basta oprimir un botón. Voy a hablar de los adventistas. Los adventistas del séptimo día nació su congregación en Pensilvania, Estados Unidos, a principios del siglo XIX, que fue fundado por William Miller. En el siglo XIX. ¿Cuántos años tiene? Fue fundado
por un hombre pecador como tú y como yo. Hace unos años, William Miller, fundador de los Adventistas del Séptimo Día. ¿En dónde? ¿En Jerusalén? ¿En dónde? En Estados Unidos. Yo no sé tú, pero yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, que Cristo mismo la funda. Si tú quieres estar en una iglesia que no es la iglesia de Jesucristo y que la fundó un hombre, pues tú sabrás. Voy a hablar rápidamente. Hay muchos, pero voy a hablar de los que más estoy seguro que tú conoces. Vamos a hablar de los mormones. Los mormones fue fundado por José Smith. ¿En qué año? En 1805. Saca tu cuenta, saca tu calculadora. ¿Cuántos años tienen? Lo fundaron en 1805. ¿En dónde? En Vermont, Estados Unidos. Su fundador, José Smith. Y tiene aquí en este libro que tú puedes obtener las ediciones apóstoles de la palabra, búscalo en tu librería y si tú quieres que se te envíe, comunícate con nosotros o cualquier apóstol de la palabra, ¿verdad? Y aquí nos explica, ¿verdad?, un poquito de la historia de los mormones. Y hay muchos, ¿verdad? Aquí va explicando, pero voy a hablar de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová lo fundó Carlos Taze Russell. Y este hombre nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en 1852. En el año, aquí habla de varios, pero se fundó, este hombre nació en 1852. Ni siquiera era testigo de Jehová, era presbiteriano. Y luego adventista. Y después organizaron un grupo, ¿verdad? Dice aquí la historia, un grupo, ¿verdad? Se organizó un curso de estudio y de ahí sacó su nueva doctrina. Y ahora le llamó Testigos de Jehová. Así de simple, así de fácil. Hoy no estoy de acuerdo con algo y yo agarro y me junto unos cuantos achichincles y me busco y me junto mi nuevo changarrito. Esa es la verdad. No aman la verdad. No aman la iglesia de Cristo. Bueno, como les digo, hay mucho aquí de qué cortar, pero no vamos a extendernos tanto. Tal vez si encuentro algo por aquí, un grupo que también sea conocidito, voy a ojearlo rapidito. Aquí la luz del mundo. La luz del mundo. El fundador fue Eusebio Joaquín González, que nació en Colotlán, Jalisco, en nuestro México. Fíjese, también en México se fundan, hay sectas. Y la fundó en 1898. Entonces, son iglesias muy recientes, formadas por hombres. Entonces, no vamos a seguir haciendo más énfasis en esto, pero quiero y te pido por favor que analices lo que estamos hablando y reflexiones, ¿dónde quieres estar? Ahora vamos a seguir con la historia rapidísimo, brevemente. En el año 100, San Ignacio de Antioquía. ¿Quién era San Ignacio? San Ignacio fue un discípulo, de acuerdo a la historia, fue un discípulo de San Juan. Él conoció a San Pablo. ¿Sí? ¿Me estás escuchando bien? San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan y conoció en persona a San Pablo. ¿Y por qué te estoy hablando de este gran personaje? Bueno, por una simple razón. En el año 100, ¿escuchaste bien? En el año 100. O sea que Cristo tenía más o menos aproximadamente 60 años de haber muerto y resucitado. Tenía más o menos 60 años de haber pasado la pasión del Señor Jesús. Que dijo estas palabras este gran personaje, San Ignacio de Antioquía. ¿Qué fue lo que dijo?
Es otra forma de demostrar que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. ¿Qué fue lo que dijo? Y este gran hombre dijo, ¿dónde está Cristo? Ahí está la iglesia católica. Eso es lo que dijo San Ignacio de Antioquía en el año 100, 60 años después de que Cristo murió y resucitó y fue ascenso al cielo. Otra forma de demostrar que desde entonces este obispo dijo, ¿dónde está Cristo? Ahí está la iglesia católica. En el año, otra bien interesante, en el año 325 dijo un obispo, el obispo San Pacián de Barcelona. Esta es una frase también muy conocida. En el año 375, el obispo Pacián de Barcelona dijo lo siguiente. Dijo, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Año 375, el obispo Pacián de Barcelona dijo, mi nombre es cristiano, mi apellido es católico. El primero, me denomina y el segundo me instruye. Oye, qué bonito, hermano. Cuando tú vas leyendo, te vas instruyendo, ya nadie te saca de la iglesia. Por eso el muy famoso refrán que actualmente tenemos y decimos, católico ignorante, seguro protestante. Son palabras muy fuertes, pero es la realidad. Y se le agrega, católico instruido, jamás será confundido. Instrúyete, hermano, y yo te aseguro que nadie te confundirá. Vamos un poquito también. En el año 400, seguimos en el año 400, imagínate, 400, año 400. San Jerónimo dijo esta frase que te debes de guardar en tu corazón como me la he guardado yo desde que yo la escuché. Y dijo así, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Te lo voy a volver a repetir. San Jerónimo dijo en el año 400, dijo que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Qué palabras tan fuertes, hermano. Fuertes, pero se tiene que hablar de ellas. Ya no ignores las escrituras. En ellos encontrarás tantas cosas hermosas que Dios te quiere decir a través de esta carta de amor. Carta de amor que muchos no creen. Carta de amor que muchos desprecian. Carta de amor que muchos no quieren leer por pereza. Pero aquí está el verdadero amor. Las instrucciones de tu vida. Así como cuando tú compras tu carro o compras un artefacto y viene con las instrucciones para decirte cómo va a funcionar, también las Sagradas Escrituras son las instrucciones de tu vida. Para que vivas mejor, para que trates mejor a tu esposa y a tus hijos, para que seas un verdadero discípulo, para que seas luz de la oscuridad, para que seas sal de aquello que no tiene sabor. Lee las Escrituras porque recuerda esas palabras de este personaje San Jerónimo, que dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Culminamos con esta pequeña enseñanza, el encuentro con la palabra de Dios, y me gustaría tratar de entonar este canto, que espero lo reflexiones
y que te graben las citas bíblicas que se dicen por lo menos aquí en el canto, para que donde quiera que tú vayas tengas esas citas y des razón de tu esperanza. Y dice así: Mateo 16, 18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer, ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Mateo 20, 28. Esto es una gran razón. Yo estaré con ustedes hasta la consumación. Y aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien esa iglesia fundó. Pero esta es una mentira, es no creer al Señor. Mucho cuidado, mi hermano, al andarte yendo de la iglesia, porque no solamente hay que amar a Cristo, sino a su iglesia, a su esposa también. Amén. Al decir que se acabó, toman una decisión de salirse de la iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños o por alguna visión. Mucho cuidado, mi amigo, no te dejes engañar. Y si ya estás confundido, acércate a la verdad, que esa iglesia que te digo, presente en el mundo está. Mucho cuidado, mi amigo. Mucho cuidado. Mientras yo estaba entonando esta canto, yo me acordé de algo también. Para los que conocen de historia, la iglesia siempre ha sido perseguida, calumniada, siempre en toda la historia de la iglesia. Y en Francia no fue la excepción. Recordemos a este personaje, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte quería acabar con la iglesia, quería acabar y decía, entonces, pero antes él capturó al obispo lo capturó porque decía que iba a acabar con la iglesia. Y Bonaparte
Napoleón Bonaparte habla con uno de los representantes del Papa, que era un cardenal, y le dijo: acabaré con la Iglesia Católica. Y este cardenal, firme y decidido, dijo: ni nosotros hemos podido acabar con la Iglesia Católica, mucho menos tú. Oye lo que contestó este cardenal: ni nosotros católicos, malos católicos, ni nosotros malos obispos, ni nosotros malos seminaristas, ni nosotros malos sacerdotes, ni nosotros malos religiosos, ni nosotros malos diáconos, que damos mal ejemplo, que a veces vivimos como paganos, ni nosotros hemos podido acabar con la Iglesia Católica, mucho menos tú, Napoleón Bonaparte. Confía en el Señor, confía en su promesa. Pero no porque confíes en su promesa, vivas como pagano. Vive, trata, esfuérzate de vivir como un verdadero cristiano católico. Porque católico es tu apellido y cristiano es tu nombre. Y no te olvides de las palabras, hermano, que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Te agradezco, hermano, hermana, que tú me escuchas a través de redes sociales, de este encuentro con la palabra de Dios. Te agradezco tu tiempo. Por favor, hermano, por favor, apóyame evangelizando. ¿Cómo? Compartiendo este tema, este video. Visítame en YouTube. Ahí están los videos. Lamentablemente, por error de dedo, le puse una cosa y luego lo cambié y lo puse otra cosa y no me gustó, y le cambié otra cosa y no me gustó, y cuando quise hacer la tercera vez, ya no me lo permitió. Ahora tengo que esperar 90 días. Pero la finalidad era ponerle al canal de YouTube el canal de Mamita María, pero por cuestiones de dedo y por no conocer tanto la tecnología, pues YouTube me dijo que tienes que esperarte 90 días más para volver a cambiar el título. Por lo mientras, encuentra los videos en YouTube como Donato, y luego dice HURZCA. Búscame así, Donato más adelante le pones HURZCA. Y como referencia ahí vas a ver una imagen de el Sagrado Corazón de Mamita María. Te invito a que te suscribas, que le des like o un dislike, o comentarios, malos comentarios, buenos comentarios, todos son edificantes. Yo, como decimos en nuestro México, yo aguanto. Tú expresa tu sentir, lo que te gustó y lo que no te gustó, házmelo saber. Muchísimas gracias por tu tiempo y, como te dije anteriormente, ayúdame a evangelizar compartiendo estos temas. Y recuerda que tenemos una cita de aquí 8 días, viernes a las 7 de la noche, con el primer bloque que iniciamos el día de hoy, y de aquí 8 días, con el favor de Dios, hablaremos de la jerarquía de la Iglesia de Cristo. La Iglesia, o más bien, la esposa de Jesucristo. Será de aquí 8 días, con el favor de Dios, viernes a las 7 de la noche. No quiero, ¿verdad?, despedirme de ustedes sin antes hacer una oración. Amadísimo Señor Jesús, te damos las gracias por esta enseñanza que a través de tu Espíritu Santo nos has dado. Gracias porque tu Espíritu nos recuerda todo lo que tenemos que decir. Gracias, Espíritu Santo, porque escuchas a este pecador. Gracias, Espíritu Santo, por tus dones que has derramado sobre mí, y estoy plenamente seguro que los has derramado con todos nuestros hermanos. Muchas gracias, Mamita María, por tu intercesión, para que este encuentro con la palabra sea edificante y nos instruyamos más en
la palabra. Le damos gracias a los santos del Señor, a nuestro ángel de la guarda y en especial a mis santos de devoción, San Pablo y San Antonio de Padua. Muchísimas gracias, hermanos, que tengan excelente tarde y no te olvides de proclamar la palabra. No te olvides, sobre todo, ser un verdadero discípulo de Cristo dentro y fuera de la iglesia. Que pases muy buenas tardes y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.